Hola amigos de Constitucionalistas Mexicanos, bienvenidos a un episodio más de Opinión Constitucionalista, un espacio de análisis jurídico del acontecer político mexicano. Para quienes no me conozcan, mi nombre es Juan Carlos González Cancino y el día de hoy tengo el honor de estar acompañado por Sergio Charbel Olvera Rangel, también integrante de Constitucionalistas Mexicanos, a quien le doy la más cordial bienvenida. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Saludo al auditorio. Muy contento de estar aquí con ustedes platicando estos temas. Oye, Sergio, vamos a abordar en esta ocasión el tema del aeropuerto, los aeropuertos, porque se han presentado ahí unos amparos y han otorgado una suspensión definitiva en contra del aeropuerto de Santa Lucía, y también la suspensión, tengo entendido, que ordena la continuación de la construcción del aeropuerto en Texcoco. Al respecto, ¿qué nos puedes comentar en relación a este tema? Aprovecho para informarte que ya está disponible el curso de amparo en línea de Constitucionalistas Mexicanos. Si quieres más informes, ve el enlace de la descripción de este video o de los comentarios. Es un tema muy polémico porque al inicio de esta administración federal se consideró pertinente cancelar las obras del nuevo aeropuerto que ya se empezaba a construir por el sexenio anterior en los rezagos del lago de Texcoco. Y ante algunas inconsistencias que se consideraron como parte de actos de corrupción, eh, se señaló que era viable para esta administración tener un proyecto alternativo que era el que iban a ejecutar, que es bien reestructuración de aeropuertos que ya ahora están en funcionamiento y la cancelación de las obras ya comenzadas de ese nuevo aeropuerto. Y bueno, esto ha traído una polémica inclusive política, pero sobre todo en materia económica por parte de quienes realizaron fuertes inversiones en ese proyecto del nuevo aeropuerto. Y esto es así porque, bien, finalmente se les tiene que resarcir con base en los contratos que celebraron con la administración pública y se tendría que tener una viabilidad del proyecto que está impulsando esta nueva administración, lo cual al parecer no se tuvo o no se tiene adecuadamente, empezando por un proyecto ejecutivo de qué es lo que se va a hacer, después todos los cuestiones de permisos ambientales, de viabilidad financiera y de viabilidad inclusive aeronáutica, ¿no? Son las cuestiones que han sido cuestionadas y que algunas organizaciones de la sociedad civil han promovido amparos, entiendo que son alrededor de 150 amparos, los cuales algunos han prosperado en cuanto al tema del incidente de suspensión, otorgando ya sea la suspensión provisional y en algunos casos ya inclusive la definitiva. Hasta el momento, tengo entendido, con esta suspensión que se acaba de otorgar recientemente, ya van 7 los amparos en los cuales dieron viabilidad a la suspensión, en algunos casos provisional, en otros casos ya la definitiva. Pues mira, este tema creo que la opinión pública tiene la percepción, y creo que así es la realidad, es que el gobierno, si bien es cierto, el Ejecutivo Federal ha planteado una dirección en la política pública muy distinta, se está antojando que es de manera muy improvisada. Tenemos que recordar que estamos viviendo en un estado de derecho, estamos en un país en el que tenemos una constitución, tenemos procedimientos, y no se pueden cancelar de forma tan abrupta todas estas cuestiones de política pública. Sin duda hay derechos adquiridos por quienes han entrado, y si bien no son adquiridos en algunas cuestiones porque puede estar inmerso el orden público, la cuestión de un interés colectivo, que eso pueda hacer que entregue una cierta variabilidad a esos contratos. La realidad es que sí deben de seguirse ciertos procedimientos para cancelar ese tipo de obras con esa magnitud, independientemente de si existe o no corrupción en las licitaciones.
hay ciertas formas que establece nuestro Estado de Derecho para actuar ante esos casos. Y más bien lo que ha acontecido es que se antoja que ha sido decisiones muy abruptas, decisiones muy a la ligera, que no han respetado las formas. Y aquí la forma no es un capricho, la forma tiene esa finalidad de proteger a los inversionistas, de proteger a los, pues sí, principalmente a los intereses que ya han apostado por la construcción de un aeropuerto tan grande como el de Texcoco, independientemente de si nos gusta o no la idea de que va a existir ese aeropuerto, independientemente de si lo consideran que es un aeropuerto fifí o una cuestión, si lo quieres ver de un índole clasista, eso es algo, una discusión aparte. La realidad es que tenemos ciertos procedimientos que se antoja que no han sido llevados a cabo tanto en la parte de la cancelación de la obra, pero tampoco han sido llevados a cabo, o al menos esa percepción no llega a la opinión pública de que se hayan tomado todas las autorizaciones, permisos y demás formalidades que la ley exige para la creación de este nuevo proyecto en Santa Lucía. Y creo que eso el Ejecutivo Federal no lo ha entendido, y es ante ese escenario de improvisación que se está topando con la sociedad civil, que está llegando por medios jurídicos, o sea, no es una toma de calles, no es una protesta, o sea, son medios jurídicos. Y al final de cuentas, el que se hayan otorgado las suspensiones indica que hay al menos una apariencia del derecho. Entonces, creo que eso es lo que le ha fallado a esta administración. Si bien es cierto, quiere implantar una nueva política en temas de combate a la corrupción, eso no implica que los procedimientos legales se tengan que eximir o se tengan que saltar. Al respecto, ¿tú cómo ves ese tema? Recordemos que hubo un primer tema jurídico, inclusive debatido aquí por constitucionalistas, el tema de las formas que tú bien señalas en la toma de decisiones políticas, que también tienen que tener una forma jurídica, tienen que tener su base en la Constitución y en las leyes. En este caso, recordemos que para poder legitimar esa decisión se realizó una consulta popular, consulta realizada inclusive antes de la entrada de la nueva administración, y que con ello, bueno, se legitima la decisión, legitima entre comillas, en cuanto a que el propio procedimiento de la consulta tiene muchos asegúnes jurídicos, y que finalmente una decisión de esta magnitud no solamente se debe tomar bajo ese ámbito. Hay otros ámbitos que las decisiones políticas deben tomar en cuenta, además del aspecto jurídico, el aspecto económico de viabilidad, que inclusive nuestra propia Constitución ya lo establece en el artículo 134, cuáles son los principios por los cuales la administración pública debe tomar decisiones de esta índole. Y hay principios básicos de eficacia, efectividad, economía, honradez, transparencia, ¿no? Estos inclusive, hay que señalarlo desde ahora, que ya ha salido el tema, son las cuestiones jurídicas, por estar previsto en el artículo 134 de la Constitución, que son la base para promover los amparos que han tenido viabilidad y por los cuales se ha otorgado suspensión. Es decir, el Estado, en la toma de decisiones, debe basarse en estos principios, y cuando no está justificado o razonado la toma de sus decisiones con base en estos principios, hay un tema jurídico constitucional que se está violentando. ¿Por qué? Tiene que tener una viabilidad económica los proyectos que se estén desarrollando. Entonces, eso también es una forma jurídica de la toma de decisiones, es una forma racional de cómo la política tiene que estar encaminada a los índoles jurídico y económico. También otro tema que está relacionado con este asunto es que a raíz de estos amparos, a raíz de estas suspensiones que han sido otorgadas, ha habido un sector de la opinión pública que se ha manifestado en contra del Poder Judicial. Incluso han organizado marchas o están organizando marchas y están atacando al Poder Judicial y lo tachan de corrupto. Hay quienes se atreven a decir que esto es parte de la misma gente que es afín al partido en gobierno,
Si es o no, la verdad es que eso ya es irrelevante. Lo que aquí sí me llama la atención es que desafortunadamente hay algo de realidad en esos reclamos. Desafortunadamente el Poder Judicial, aun y cuando saque sus spots en radio, en tele, de que protege los derechos humanos, en más de una ocasión nos ha quedado a deber en el tema de derechos humanos. Ya nosotros lo hemos expuesto, incluso en el curso de amparo, en el Tratado de Amparo hemos dedicado un capítulo completo a todas esas listas de criterios jurisprudenciales, tesis aisladas, que han venido mermando los alcances del juicio de amparo, y que eso es prácticamente en detrimento de nuestros derechos y libertades. Hay muchos actos de corrupción, hay muchos ilícitos, hay muchos desfalcos que ha sufrido esta nación que se dan y que únicamente se explican por la tolerancia del Poder Judicial. Eso es una realidad. Entonces, creo que si bien es cierto, puede haber un factor partidista en ese reclamo, no podemos descartar el contenido del reclamo al 100%, porque sí hay un tema ahí en el cual la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial de la Federación nos están quedando a deber. Y por poner un ejemplo, y esto es algo que nos ha pasado, tú lo has visto, te pongo el caso, hay una consigna no escrita en el Poder Judicial de desechar la mayor cantidad de juicios de amparo. Y te pongo un caso que me tocó vivir. Hubo una ocasión que tramitamos un juicio de amparo para un cliente y una vez que presentamos el escrito de amparo, ya en el propio juzgado alteraron la firma. Pero eso sí, con su correspondiente apercibimiento de que si no íbamos a ratificar en 3 días, la demanda de amparo se iba a desechar. Prácticas como esta que les estoy contando son comunes, no son hechos aislados. ¿Qué hubiera pasado si por X causas salíamos de viaje, había algún imprevisto y no podíamos ir a ratificar? Eso se iba a traducir en denegación de justicia. Entonces, esos reclamos sí tienen un fundamento. Entonces, ahí en tu opinión, ¿qué habría que decirle a la Suprema Corte de Justicia? Y en realidad al Poder Judicial, eh, sin duda existe un fuerte problema en el Poder Judicial. El propio Poder Judicial ha reconocido el problema que tiene de corrupción. Nosotros, dedicados a estos temas, lo hemos visto. Tú ya mencionaste ejemplos. Inclusive batallamos con el tema de la procedencia del amparo, cuando en otros casos, sin que existan todos los elementos de procedibilidad, Se admite. se admiten e inclusive llegan a sentencias favorables en breve término. Y en la mayoría de los casos, los que no tienen estas posibilidades de corromper a la estructura del Poder Judicial, la cual sin duda es muy cara corromperla, eh, se atienen a una justicia lenta, poco eficaz y a un juicio de amparo que parece más favorecer a quienes más tienen, Sí. favorecer a la corrupción, cuando en realidad debe ser, o como lo es, un juicio para la protección de los derechos humanos, inclusive un juicio que esté visualizado para aquellos grupos en situación de vulnerabilidad, para aquellas personas a las cuales más se les estén violentando los derechos, y no para grupos que tengan un fuerte poder económico o a políticos que se van beneficiados. Ese es un tanto las razones de la visión que se tiene en la sociedad sobre el juicio de amparo, lo cual sin duda es una realidad. Pero quizás, si te parece, entramos un poco al tema de dilucidar cuál es la verdadera naturaleza del juicio de amparo. Eso tienes mucha razón. Y hace poco recibí algún comentario de nuestro auditorio que nos decía, no, es que a mí me da la impresión de que el juicio de amparo no es algo complicado, porque veo que a los políticos y a los corruptos les otorgan suspensiones y amparos al por mayor. Y desafortunadamente eso ha sido consecuencia de un poder judicial negligente en esa labor. Y creo que sí vale mucho la pena que hagamos esa mención. El juicio de amparo es un mecanismo de protección de derechos humanos y de garantías, y también en algunos casos de protección de normas constitucionales. Desafortunadamente la percepción que tiene la opinión pública es que el juicio de amparo sirve para que los corruptos no pisen la cárcel, y no es así. El juicio de amparo está diseñado, está creado para proteger los derechos que la sociedad considera más fundamentales, más esenciales para cualquier individuo. Y desafortunadamente la Suprema Corte de Justicia no ha sabido entender ese rol tan importante que tiene.
Al día de hoy, la jurisprudencia, los criterios que emite el Poder Judicial, lejos de ser vanguardia en el tema de derechos humanos, más bien salen en los periódicos de tal expolítico, tal salió de la cárcel, lo ampararon. Entonces vemos cómo se ha desvirtuado esa finalidad tan noble de proteger derechos humanos, que más bien se ha traducido en un instrumento que sirve para nulificar aquellos procedimientos de responsabilidad, aquellos procedimientos incluso de naturaleza penal en contra de personas que sí ameritan ciertos castigos, pero que gracias al amparo y a un poder judicial endeble, a un poder judicial que es muy cuestionable, pues termina por un camino que no es el correcto. Entonces, esa es la conclusión. Debido a un mal desempeño del Poder Judicial, incluso instituciones jurídicas que pudieran ser un orgullo nacional, porque tenemos que recordar que el juicio de amparo tiene sus antecedentes en México, al día de hoy, pues más bien es algo complicadísimo, que incluso creo que me comentabas en otra ocasión, que personas de otros países te comentaron cómo es posible que sea más fácil un juicio ejecutivo mercantil que un juicio de amparo. Entonces, tienes mucha razón en ese aspecto, Sergio. Y que inclusive he comentado y también lo hemos señalado puntualmente, que si bien somos pioneros en el juicio de amparo, hemos quedado muy rezagados con otros países respecto de que el juicio de amparo, en términos obviamente del derecho internacional de los derechos humanos, sea un recurso efectivo, ¿no? Es un recurso en el cual se tenga un acceso viable y que se pueda tener una protección efectiva con una reparación integral de los daños y las violaciones a los derechos humanos. Y pensemos como un claro ejemplo de qué tan atrasados estamos, que hasta apenas hace una década se empezaron a otorgar amparos para la protección de derechos sociales, porque se consideraba que tenía efectos generales la sentencia, no solamente amparaba al quejoso, sino amparaba también a terceros, y el amparo debía tener efectos netamente para el quejoso que solicitó el amparo por el tema de la fórmula Otero, lo cual tiene un rezago histórico que no ha sido entendido. Obviamente, cuando se crea el juicio de amparo, se crea con una visión de proteger derechos de libertad, aquellos que habían sido privados de la libertad por autoridades en aquella inestabilidad de mediados del siglo XIX, por aquellos que eran privados de su libertad de prensa. Probablemente quienes solicitaban el amparo lo querían para beneficio propio, por ello pues, el tema de que sean efectos particulares. Pero cuando ya tenemos otras modalidades de derechos humanos reconocidos en la Constitución, de lo cual también somos pioneros, de los derechos sociales, pues ya esa concepción reducida del amparo ya no va. Creo que ahí el Poder Judicial le ha quedado de ver a los buenos textos de derecho positivo que ha tenido este país. Tenemos una muy buena constitución, desafortunadamente tenemos un Poder Judicial que la aplica mal. Entonces, a manera de conclusión en este tema del aeropuerto, creo que estamos viendo las dos caras. Por un lado, tenemos una administración pública federal que está haciendo las cosas de manera improvisada y las está haciendo de una forma muy rápida, muy abrupta, sin seguir las formas y los procedimientos que corresponden según el derecho. Y también tenemos, por otro lado, al Poder Judicial. El Poder Judicial que le está quedando de ver mucho a este país. Un Poder Judicial en el que se tiene la percepción más bien de que se otorgan amparos a políticos, a corruptos, a gente adinerada, y no así que se protejan los derechos humanos. Eso sí es una realidad, independientemente de que el reclamo venga de un partido político que haya sido propiciado por tal o cual facción de gobierno, eso es irrelevante. Lo que sí importa es que nos está quedando a deber mucho el Poder Judicial de la Federación, y eso hay que estarlo señalando porque desafortunadamente, y eso es algo que sí agradezco a esta administración, independientemente de la orientación que tenga en su política pública, es que está poniendo la lupa en algo que ya veníamos nosotros en constitucionalistas mexicanos recalcando de mucho tiempo atrás. Gran parte del estado en el que se encuentra este país es culpa de el Poder Judicial. El Poder Judicial ha tolerado muchas cosas.
El Poder Judicial tiene la función de poner en cinturón al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, a la administración pública. Y si tenemos un Poder Judicial como el que tenemos ahorita, pues bueno, ahí está nuestra realidad. ¿Algo que quieras decir para concluir, Sergio? Bueno, también a manera de conclusión, como tú lo has señalado, además del tema de corrupción en el Poder Judicial y de que eso ha dado origen a una mala visión del juicio de amparo, también habría que destacar que, por ejemplo, en este caso específico de los amparos que se han promovido en contra del nuevo aeropuerto, el proyecto que se tiene en Santa Lucía, se han considerado como amparos que tienden a atacar a la administración, es decir, son herramientas que utiliza la oposición de la actual administración para hacerla quedar mal, para obstaculizar sus proyectos. Y bueno, no dudo que en algunos casos sea así, sean esas las intenciones, pero finalmente lo que se pretende con el amparo, en este caso, es generar un contrapeso a decisiones que pueden no estar bien fundamentadas jurídicamente, como es el tema que ya señalé, que no sigan con los principios del artículo 134 constitucional, que exista una afectación ambiental, que exista una inviabilidad del proyecto y eso tenga afectaciones económicas hacia el país y obviamente estemos todos afectados en una decisión que no está bien fundamentada. Entonces el amparo en realidad es un medio de protección hacia todos nosotros como particulares, de protección ante arbitrariedades, ante proyectos que no pueden estar bien sustentados. Y yo inclusive, déjame decirte, no sé a ciencia cierta cuál de los dos es un buen proyecto. Eso requiere un estudio muy profundo y es justo lo que se pretende a través de los amparos, que se analice cuál de estos tiene menos repercusión negativa en derechos humanos y por lo tanto dar viabilidad al que sí tiene todas las estructuras y bases para que sea un proyecto que beneficie y no pretender que con esto se tengan fines políticos, es decir, no visualizar esto como fines políticos sino como un contrapeso. Sabemos el tema de corrupción que existe en el Poder Judicial, que eso ha derivado en que se vea mal al amparo, que algunos lo utilicen sin duda para fines políticos, pero también visualicemos el amparo con fines de ser un contrapeso hacia posibles arbitrariedades de la administración pública. Pues bueno, Sergio, creo que con esto vamos a concluir este capítulo, este episodio de Opinión Constitucionalista. Invito a todo nuestro auditorio a que sigan este episodio, este programa, ya sea en nuestro canal de YouTube, en Facebook, también ya lo estamos publicando en podcast, vamos a estar en las plataformas de Spotify y de iTunes. Entonces, simplemente me queda agradecerte y despedirnos. Sergio, muchísimas gracias. Gracias, un gusto y por aquí estaremos para la próxima. Aprovecho para informarte que ya está disponible el curso de amparo en línea de constitucionalistas mexicanos. Si quieres más informes, ve el enlace de la descripción de este video o de los comentarios.